MT 25, 14 a 30, Parábola de los talentos, comentarios de los padres de la Iglesia por versículos. San Gregorio Magno, Homilia in Evangelia, 9,1 a 6. 14. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Este hombre que marcha lejos, es nuestro Redentor, que subió al cielo, con aquella carne que había tomado, la cual tiene su lugar propio en la tierra, y es llevada como en peregrinación, cuando es colocada en el cielo por nuestro Redentor. 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Podríamos decir que los 5 talentos denotan los dones de los 5 sentidos, es decir, la ciencia de las cosas exteriores, mientras que los 2 talentos significan la inteligencia y el obrar, y un talento indica tan solo el don de la inteligencia. 16. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Hay también muchos, que si bien no saben penetrar en las cosas interiores y espirituales, sin embargo, por el deseo de alcanzar la gloria, enseñan lo bueno que pueden, y mientras se guardan de los deseos de la carne, de la ambición de las cosas terrenas y del deseo de las visibles, apartan a otros de ellas con sus consejos. 17. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. Hay algunos que comprendiendo y obrando predican a otros y reportan doble ganancia de su negocio, porque predicando a un mismo tiempo a ambos sexos, doblan los talentos. 18. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Esconder en tierra el talento, es emplear el ingenio en asuntos terrenales. 19. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Este pasaje del Evangelio reclama nuestra atención porque aquellos que en este mundo han recibido más que los otros, han de sufrir un juicio más severo ante el autor del mundo. Porque a proporción que se aumentan los dones, crece la obligación de la cuenta. Y por tanto debe ser más humilde, por razón de su cargo, aquel que más estrechado se ve a darla. 21. El siervo, pues, que entregó duplicados los talentos, es alabado por el Señor y llevado a la eterna recompensa. Por lo que añade, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces el siervo fiel será puesto sobre lo mucho, porque libre de toda molestia de corrupción gozará en el cielo de eterno gozo. Entonces entrará en el perfecto gozo de su Señor, cuando arrebatado a aquella eterna patria, y agregado a los coros de los ángeles, se hallará poseído interiormente de un gozo, que no será interrumpido por la corrupción exterior. 24. El siervo que no quiso negociar con el talento, lo volvió al Señor con excusas, llegándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Muchos hay en la iglesia que se parecen a este siervo, que temiendo entrar en el camino de una vida mejor, no se atreven a sacudir la pereza de su cuerpo, y creyéndose pecadores tiemblan de tomar el camino de la santidad, y no se horrorizan de permanecer en sus iniquidades. 25. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Así como hay peligro de que los doctores oculten el talento del Señor, también los oyentes pueden incurrir en la misma falta cuando se les exijan los réditos de lo que se les enseñó, a saber, si no han procurado penetrar en la inteligencia de lo que no han oído, por la meditación de lo que oyeron. 28. Oigamos la sentencia que el Señor proferirá contra el siervo perezoso, quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Parecía más conforme que se diese mejor a aquel que tenía 2, que al otro que había recibido 5. Debió, pues, darlo al que tenía menos, pero como por 5 talentos se designa la ciencia exterior, y por los 2 talentos el entendimiento y la obra, tuvo más el de los 2 que el que había recibido 5. Porque si bien el de los 5 talentos mereció la administración de las cosas exteriores, todavía quedó vacío del conocimiento de las eternas, el talento, pues, que según dijimos, significa el entendimiento, debió darse a aquel que administró bien las cosas exteriores, lo que diariamente vemos en la Santa Iglesia, a saber, que gozan del conocimiento de las cosas internas los que fielmente administran las externas. 29. Generalmente se cita alguna vez la sentencia que dice, porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Quien, pues, tiene caridad, recibe además otros dones, así como el que no la tiene, aun los que recibió, los perderá. Quien no tiene caridad, incluso lo que le parece poseer lo pierde. 30. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y así incurre en la pena de tinieblas exteriores el que por su espontánea culpa cae en las interiores.
El que tiene, pues, talento, procure no ser perro mudo, el que tiene abundancia de bienes, no descuide la caridad, el que experiencia de mundo, dirija a su prójimo, el que es elocuente, interceda con el rico por los pobres, porque a cada uno se le contará como talento lo que hiciere aunque fuese por el más pequeño. Orígenes, In Mattheum, 33. 14. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Según la naturaleza de su divinidad no viaja, sino según la ordenación del cuerpo que tomó, pues quien dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros hasta la consumación del siglo, Mt 28,20, es el unigénito de Dios, que no está circunscrito a extensión corporal. Y al decir eso no dividimos a Jesús, sino que respetamos los accidentes propios de cada naturaleza. Podemos decir que el Señor viaja con aquellos que viven dentro de la fe sin ver su esencia, y el Señor estará con nosotros hasta que saliendo de nuestros cuerpos nos reuniremos con Él. Es de advertir que el texto no dice, como el hombre viajero, así yo el Hijo del Hombre, porque él mismo es quien propone la parábola del peregrino como hombre, no como hijo de Dios. 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Cuando vieres que aquellos que han recibido el ministerio de la predicación, unos tienen más y otros menos, o por decirlo así, comparados con los mejores algunos tienen tan poco, conocerás las diferencias con que recibieron de Jesucristo el don de la palabra divina, porque diferente fue la eficacia que produjo por medio de aquellos que recibieron 5 talentos, que la de los que recibieron 2, y otra la de los que recibieron 1, pues no cabía en todos la misma medida de la gracia. Y el que recibió un talento, recibió en verdad un don no despreciable, pues es mucho recibir un talento de tal Señor. El recibir 3 es propio del siervo, así como son 3 los que producen fruto. El que recibió 5 talentos es el que puede dar a la Sagrada Escritura la más elevada interpretación de su sentido divino. El que recibe 2 talentos es aquel que tiene conocimiento de lo corporal, pues 2 es el número de lo carnal, y aun al de menos capacidad dio un talento el Señor de los siervos. 16. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Los que tienen los sentidos despejados hablando provechosamente y elevándose ellos mismos a mayor ciencia y enseñando con esmero, adquirieron otros 5 talentos. Porque nadie recibe aumento de otra virtud, sino de aquella que tiene, y cuanto él la posee, tanto la comunica a otro, y no más. 17. Ganó otros 2, esto es, la inteligencia literal y otra más sublime. 18. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando vieres alguno que tiene habilidad para enseñar y aprovechar a las almas, y que oculta este mérito, aunque en el trato manifieste cierta religiosidad, no dudes en decir que este tal recibió un talento y él mismo lo enterró. 19. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Observa en este pasaje que no son los siervos los que acuden al Señor para ser juzgados, sino que el Señor es quien viene a ellos a su debido tiempo. Por eso dice, después de mucho tiempo, esto es, después que envió a los que consideró aptos para procurar la salvación de las almas. Por tanto, no es fácil conocer quién de ellos que sea apto para semejante obra, ha de salir pronto de esta vida, como claramente se deduce por el hecho de que también los apóstoles envejecieron. Por lo que dice a Pedro, cuando envejecieras extenderás tu mano, y en 21,18, y San Pablo ha dicho a Filemón, Pablo ahora es anciano, Eflem 9. 20. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. La confianza dio valor a aquel que había recibido 5 talentos para acercarse el primero al Señor. En lo que dice que, acercándose uno que había recibido 5, y el otro 2, entiende por acceso el tránsito de este mundo al otro, y nota que son las mismas las palabras que dirige a los 2, para que no crea que aquel que recibió menos facultades, y empleó todas las que había recibido, había de merecer de Dios menos premio que el otro que tuvo mayores medios. Lo único que se busca es que el hombre emplee en la gloria de Dios todo cuanto de él haya recibido. 24. Llegándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Paréceme que este siervo se encontraría entre los creyentes, no empero entre los operarios fieles, sino entre los vergonzantes que lo hacen todo de modo que no sean conocidos como cristianos. Y aun creo que son de aquellos que temen a Dios y le consideran como austero e implacable. Esto indica cuando dice, Señor, sé que eres un hombre duro, comprendemos que, en verdad nuestro Señor, recoge en donde no sembró, porque el justo siembra en el Espíritu, del cual sacará vida eterna. Coge, aun en donde no siembra, y amontona en donde no esparce, porque considera como recogido para sí todo lo que en los pobres se sembrare.
Aunque el señor no toleró el pasar por severo, como el siervo pensaba, consintió sin embargo los demás descargos que éste dio. Pero en verdad, es duro para con aquellos que abusan de la misericordia de Dios, no para conversión, sino para su abandono. 28. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Puede el Señor, ciertamente, en fuerza de su divino poder quitar la suficiencia al perezoso, que abusa de ella, y darla a aquel que la multiplicará. 30. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esto es, en donde no hay ninguna luz, ni siquiera corporal, ni hay visión de Dios, sino que como pecadores indignos de la presencia divina, son condenados para expiación a las que se llaman tinieblas exteriores. Alguno que ha explicado antes que nosotros acerca de las tinieblas del abismo que existe fuera del mundo, dice que como indignos de todo el mundo son arrojados fuera en aquel abismo de tinieblas que nadie las ilumina. Si a alguno disgusta el oír que será juzgado porque no enseñó a otros, recuerde aquello del apóstol: ay de mí si no evangelizare. 1 Sioar 9,16. San Jerónimo. 14 a 15. Llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Convocados, pues, los apóstoles, les entregó la doctrina evangélica, distribuyéndola dando a unos más y a otros menos, pero no según su generosidad o mezquindad, sino según la capacidad y fuerzas de cada uno de los que la recibían. Así como dice el apóstol, que los que no podían digerir un alimento sólido, los alimentaba con leche. De aquí sigue, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. En los 5, en los 2 y en 1 talentos, entendemos que a cada uno fueron dadas diversas gracias. 16. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Recibidos, pues, los sentidos corporales, duplicó en sí el conocimiento de lo celestial, conociendo por las criaturas al Creador, por las cosas corporales las incorporales, y por las del tiempo las eternas. 19. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Dice, pues, pasado mucho tiempo, porque largo es el tiempo entre la ascensión del Salvador y su segunda venida. 21. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel en lo poco, porque todo lo que al presente tenemos, aunque parezca grande y abundante, sin embargo, es poca cosa en comparación de los bienes futuros. ¿Qué mayor premio puede darse al siervo fiel que estar y disfrutar en el gozo de su Señor? 21b-23. Entra en el gozo de tu Señor. El padre de familia felicita con la misma alabanza a los 2 siervos, al que había doblado en 10 los 5 talentos, y al que de 2 hizo 4, ambos, pues, reciben igual premio, no por consideración de la grandeza del lucro, sino por la solicitud de su voluntad. Sigue, llegándose también el de los 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 24. Llegándose también el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En verdad está escrito, para excusar con excusas sus pecados, Sal 140,4, esto sucede a este siervo, añadiendo el pecado de soberbia a los de pereza y negligencia. Porque el que debió confesar sencillamente su inercia y rogar al padre de familia, por el contrario, le calumnia, y pretende haber obrado con prudencia, no exponiéndose a perder el dinero buscando ganancias. Por aquello que este siervo se atrevió a decir, cosechas donde no sembraste, entendemos que el Señor acepta las virtudes, aun de los gentiles y filósofos. 26. Pero con lo mismo que creía excusarse, se condena a sí mismo. Por lo que sigue, mas su Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Le llama siervo malo, porque calumnió al Señor; perezoso, porque no quiso duplicar el talento, y le condena tanto por la soberbia como por la pereza. Si me tenías por duro y cruel, y que buscaba lo ajeno, porque no obrabas con lo mío con más diligencia y dabas mi dinero o mi plata a los negociantes. Porque ambas cosas significa en griego, la palabra. La palabra del Señor es pura como el oro y la plata pasados por el crisol, Sal 11,7. El dinero, pues, y la plata son la predicación del divino evangelio, que debió darse a los negociantes, esto es, o a los demás doctores así como los apóstoles ordenaron obispos y presbíteros en cada diócesis, o a todos los creyentes, que pueden duplicar el capital y devolverlo con usuras, para que practiquen las buenas obras que aprendieron de la predicación. 28. Quitadle, por tanto,
su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Se da el talento a aquel que había agenciado otros 10, para que entendamos cuán grande es el gozo del Señor en el trabajo de uno y otro, a saber aquel que duplicó los 2 y el que duplicó los 5, sin embargo merecía mayor premio el que más trabajó en favor de su Señor. 29. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Muchos naturalmente sabios y con talento, si fueren negligentes y dejaran perder por desidia estos dotes naturales, en comparación de aquel que, aunque algo menos capaz, compensó con su trabajo e industria lo que recibió de menos, pierden con los dotes naturales el premio que se les había prometido, y ven cómo pasa a otros. Puede también entenderse así, el que tiene fe y buena voluntad en Dios, aunque, si como hombre apareciese tener de menos en sus obras, le dará el buen juez lo que falte, pero a aquel que no tuviere fe, aunque tuviere las demás virtudes naturalmente adquiridas, las perderá. Por eso dijo con elegancia, lo que parece tener, le será quitado, porque a aquel que no ha recibido la fe cristiana, no se le debe imputar el abuso de ella, sino a aquel mal administrador que dio los bienes de naturaleza aun al siervo malo. 30. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué se entiende por la pena de llanto y rechinar de dientes? Lo dijimos arriba. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Mattheum, Hom. 78,2 a 3. 14. Esta parábola se aduce contra aquellos que no solo con dinero, sino ni aun con palabras, ni de ningún otro modo quieren ser útiles a sus prójimos, sino que todo lo ocultan. Por eso que dice, es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. 19. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Nota que el Señor no exige inmediatamente la cuenta, para que admire su longanimidad, y a mí me parece que encubriendo simuladamente el tiempo de su resurrección, dijo esto. 21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, siervo bueno, porque se refiere a la caridad con el prójimo, y fiel, porque no se apropió nada de lo que a su Señor pertenecía. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la expresión de toda bienaventuranza. 29. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. El que tiene el don de la predicación y de la doctrina para aprovechar, pierde estos dones si no usa de ellos, pero el que los cultiva atrae otros mayores. 30. El siervo malo no solo es castigado con el daño, sino también con la pena intolerable y la acusación y denuncia. Por eso sigue, y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Advierte que no solamente es castigado con la última pena el que roba lo ajeno y obra mal, sino también el que no practicó el bien. San Hilario, in Mattheum, 27. 16. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. El siervo aquel que recibió 5 talentos es el pueblo creyente que vino de la ley, partiendo de la cual duplicó su mérito, cumpliendo la obra de la fe evangélica. 17. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. Aquel siervo a quien se encargaron 2 talentos, es el pueblo gentil justificado por la fe y por la confesión del Hijo y del Padre, esto es, por la confesión de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre de espíritu y carne. Estos son, pues, los 2 talentos que le fueron confiados. Pero como el pueblo judío había conocido todos los misterios que se contienen en los 5 talentos, esto es, en la ley y lo duplicó por la fe en el Evangelio, así el pueblo de los gentiles mereció la comprensión y las obras por el aumento de los 2 talentos. 18 a 19. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Este siervo que recibió 1 talento y lo escondió en la tierra, es el pueblo que persiste en la ley judía, que por envidia y por no querer salvar a las naciones, escondió en tierra el talento recibido. Ocultar el talento en la tierra es ocultar bajo la envidia de la pasión corporal la gloria de la nueva predicación. Sigue, al cabo de mucho tiempo, vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Conviene poner atención en el examen de este juicio. 24 a 25. Llegándose también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. También se entiende por este siervo, el pueblo judío aferrado a su ley. Alega como pretexto de su alejamiento de la ley evangélica el miedo y dice, aquí tienes lo que es tuyo, o como si hubiera observado todo aquello que por el Señor está mandado. Sabiendo que yerra, queriendo recoger frutos de justicia donde la ley no ha sido admitida, y hacer fieles de entre los gentiles dispersos, que no son de la estirpe de Abraham. 29. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.
La gloria y el honor de la ley pertenece a aquellos que practican el Evangelio, al paso que se quitará a aquellos que no tienen la fe de Cristo aun cuando parecía que tenían la de la ley. Rábano. 21. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Alégrate, es una interjección, por la que indica su gozo el Señor, que invita a la eterna felicidad al siervo que ha trabajado bien, por lo que el profeta dice: nos inundarás en el gozo de tu rostro, Sal 15,11. San Agustín, de Trinitate, 1,8. 21. Entra en el gozo de tu Señor. Este será nuestro gozo pleno, que mayor no puede haberlo, gozar de Dios en la Trinidad, a cuya imagen hemos sido hechos. San Agustín, Sermón 94. El siervo que oculta su talento, Mt 25, 24-30. Estos hermanos, señores y obispos como yo, se han dignado visitarnos y alegrarnos con su presencia, pero ignoro por qué no quieren ayudarme en mi cansancio. He dicho esto a vuestra caridad en su presencia, para que vosotros que me habéis oído intercedáis en cierto modo en favor mío ante ellos, a fin de que, cuando se lo pida, prediquen ellos también. Den lo que han recibido, dígnense trabajar antes que buscar excusas. Vosotros recibid de buen grado las pocas cosas que, a causa de mi cansancio y de que apenas puedo hablar, os voy a decir. Tenemos, además, la relación escrita de los beneficios concedidos por Dios a través de su mártir, escuchémoslo juntos con mayor agrado. ¿De qué se trata? ¿Qué voy a deciros? Habéis escuchado en el Evangelio el premio reservado para los siervos buenos y el castigo para los malos. La única culpa del siervo reprobado y severamente condenado fue no querer dar. Guardó íntegro lo que había recibido, pero el Señor buscaba ganancias obtenidas por el uno. Dios es avaro de nuestra salvación. Si así se condena a quien no dio lo recibido, ¿qué deben esperar quienes lo pierden? Nosotros, pues, somos administradores, nosotros damos, vosotros recibís. Buscamos ganancias, vivid santamente, pues esa es la ganancia que obtenemos al dar. Pero no penséis que no es tarea también vuestra el dar. No podéis dar desde este lugar más elevado, pero os es posible en cualquier lugar en que os halléis. Donde se recrimina a Cristo, defendedle, responded a quienes murmuran de él, corregid a quienes blasfeman, alejaos de su compañía. Si ganáis a algunos, eso es vuestro dar. Haced nuestras veces en vuestra casa. El obispo, episcopus, recibe este nombre porque vigila desde arriba, porque, con su vigilancia, cuida de los fieles. A cada uno, pues, en su casa, si es la cabeza de la misma, debe corresponderle el oficio de obispo, es decir, de vigilar cómo es la fe de los suyos, para evitar que alguno de ellos incurra en herejía, ya sea la esposa, o el hijo, o la hija, o incluso el siervo que fue comprado a tan alto precio. La disciplina apostólica puso al amo al frente del siervo y sometió el siervo al amo. 2. Cristo, sin embargo, pagó por ambos un único precio. No despreciéis a los más pequeños de los vuestros, procurad con todo esmero la salvación de los de vuestra casa. Si esto hacéis, estáis dando, no seréis siervos perezosos, ni temeréis condenación tan detestable.